Muchos hermanos, hoy estamos el sábado 13 de febrero y toca el capítulo de números de 16 al 18. Y hoy estaba preparando un capítulo como el 17, y hasta mañana, y a la mañana Dios me habló y me dice, no, quiere que hable de la rebelión de Coré. Dice, Señor, me si préparé todo mi reflexión sobre no, hablar de la rebelión de Coré. Si podemos hablar del capítulo 16 de Números. Antes de empezar, quiere decir que Números, la traducción del hebreo es en el desierto. No es, Números, bon, fue la traducción del hebreo, la traducción del hebreo es en el desierto. Es que vamos a ver ahorita. Dice en el capítulo 16, dice, Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijo de Eliad, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principio de la congregación de los del consejo varón de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostraré Jehová quién es tuyo y quién es santo, y hará que se acerque a él que él escogiere, y él lo sacará a ti. Haced esto, tomad incenciario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incencio delante de Jehová. Mañana, y el varón, a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijo de Levi. Vamos a unas cosas aquí en el principio de este capítulo, que está un poquito muy largo, pero vamos a resumir un poquito. Como Coré se rebeló del principio que Israel salió de Egipto, siempre ellos se rebelaron contra Moisés. Primero, parce que quand se quedaron de frente del Mar Rojo, dicen, no, vienen los egipcios atrás de nosotros, vamos a morir aquí en el desierto. Vieron muchas cosas. Il y a eu las aguas como amargas de Mana. Vieron muchas cosas. Después hubo, como tiene hambre, Dios le mandó el maná. Después Dios le mandó los codorniz. Y así, vieron muchas cosas. Y todavía hay gente que no entendieron el mensaje que Dios tiene para ellos. Si Moisés estaba aquí, no es porque a Moisés le gustaba de ser el líder del pueblo de Israel, c'est que Dios le mandó al ser. Por decir, a la época actual, si ponemos un pastor no es aquí parce que quiere ser pastor. C'est parce que Dios lo puso aquí como pastor, pour dirigir un pueblo, pour dirigir, como Moisés, Dios lo puso por llevar su pueblo a la tierra prometida. El pastor como dirige a su congregación por llevar todos a su congregación a la vida eterna. Y siempre hay gente, no sé por qué, siempre hay gente que se opone a la decisión del pastor. A veces no directamente, pero después empiezan los murmuros, no le dicen al pastor, le dicen a los demás hermanos. A lo mejor uno se deja llevar parce que el hermano habla bien, dice, mira que el pastor aquí se equivocó, o el pastor ese. Ese tipo de gente que no debemos escuchar. A mí me duele cuando escucha el pastor o la pastora que dice, no hable mal del pastor, no hable mal de la familia pastoral, no hable mal de los líderes. ¿Por qué? Pues que a lo mejor no le pasa como a Coré, que vamos a ver más adelante,
cuando ellos ofrecieron la licencia, Dios abrió la tierra bajo de ellos van directamente en el cielo, directamente con la ropa, con toda la corbata. Todos 250 personas que fueron tragados así, que van al cielo, así que la tierra les recubrió. Esa es la rebelión que no debe tener aquí a las iglesias. Son las cosas que las iglesias deben evitar. Si uno tiene algo contra el pastor, ¿por qué no hablar con el pastor? Le decir, entre nada más el pastor y la persona. Y no hablar a los demás hermanos, le convencer que el pastor se equivocó, que el pastor hace o que el pastor hace el otro. A mí me duele cuando escucho esto. Ce que nosotros debemos hacer, c'est al contrario, si el pastor se equivoca, dire, que toda la congregación se une y dire al pastor, pastor, aquí creo que hay una equivocación. No dire, pastor, no es así porque estábamos mejor antes, no. Lo que debemos hacer es orar por que el pastor, que Dios le da más sabiduría para evitar las equivocaciones. Son muy raras y la verdad doy gracias a Dios por el pastor que tenemos, porque no tenemos quejas de él, y al contrario yo lo amo mucho, le bendigo mucho a él y a su familia. Y vemos que todo el pueblo, Dios mandó al pueblo a que se aparte un poquito de los seguidores. Ce que debemos hacer nosotros es apartarnos de la gente que están en contra de los líderes. En contra de los pastores o líderes que sea, que sean profetas, que sean hasta maestros. No debemos seguir ese tipo de personas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia que nos respalda por todas las cosas que el pastor habla. Ese es el mensaje que tiene por esta noche. Dios le bendiga. Que tengan un feliz 14 de febrero. Dios le bendiga.